Hola, muy buenas, bienvenidos. Hoy exploraremos la dinámica bioquímica y el cambio de paradigma en la remediación de ecosistemas antropizados, o más bien, entornos que han sido alterados, transformados o degradados por la actividad humana. La tesis central es simple pero profunda. La contaminación no es un estado estático, sino un proceso metabólico en el que nosotros los humanos podemos intervenir. Para esto nos basamos principalmente en las páginas 16.24 y 16.25 que tratan temas de análisis y remediación de sedimentos contaminados y temas como bioremediación de los residuos y el suelo. El problema surge en los ecosistemas antropizados, alterados por el hombre, donde estos sedimentos dejan de ser simples lechos naturales para convertirse en reservorios críticos. Debido a su estructura, tienen la capacidad de almacenar y concentrar muchos tipos de metales pesados y compuestos orgánicos tóxicos durante décadas. Funcionan como una bomba de tiempo química. Aunque el agua superficial parezca limpia, el sedimento sigue liberando contaminantes al sistema y actuando como una fuente secundaria de polución constante, logrando que estos tipos de contaminantes se acumulen y destruyan el sistema acuático. Ahora bien, ante este escenario la pregunta lógica es: ¿cómo medimos el peligro real? Históricamente nos hemos limitado a la cuantificación total, es decir, medir cuántos miligramos de plomo o mercurio hay en un kilo de lodo. Pero hoy sabemos que eso es insuficiente. Para pasar a un análisis funcional, debemos dejar de preguntarnos cuánto hay y empezar a preguntarnos qué está haciendo ese contaminante. No nos interesa el inventario químico, sino la biodisponibilidad. ¿Qué parte de ese veneno es capaz de disolverse en el agua o ser absorbido por los seres vivos? Como decíamos, medir la concentración total tiene una gran limitación. Es como contar cuánta gente hay en un edificio durante un incendio, pero no saber cuántos están atrapados o cuántos pueden salir. El análisis total nos da un número, pero no nos dice qué tan peligroso es ese número en la vida real. Por eso necesitamos especificidad. No todos los metales en el sedimento son una amenaza inmediata. La clave es separar lo que está atrapado en el lodo de lo que está libre. Aquí es donde pasamos de la química general a una evaluación de riesgo real. ¿Cómo lo hacemos? Mediante extracciones secuenciales. En lugar de destruir toda la muestra, usamos soluciones suaves, ácidos débiles, que imitan lo que pasaría en la naturaleza. Esto nos permite extraer y analizar solo el líquido resultante, es decir, lo que realmente podría disolverse y contaminar el agua. Pero la prueba definitiva no es una máquina. En la vida misma medimos la toxicidad añadiendo organismos vivos al sedimento. Si estos seres vivos pueden crecer y reproducirse, confirmamos que el sedimento es funcionalmente seguro. Si mueren, el riesgo es inaceptable, sin importar lo que digan las cifras químicas. ¿Cómo pasamos del análisis a la acción? La clave es la inmovilización. En lugar de remover el sedimento, intervenimos en su química. Como ven aquí, el factor determinante es el pH. Tomemos el cadmio. Si elevamos el pH a 6,5 o superiores, mediante la adición de cal o calcita, el metal se precipita. Deja de ser una amenaza soluble para convertirse en un mineral inerte atrapado en el suelo. Esto no es solamente limpieza, es revalorización. Transformamos un sedimento peligroso en un material estable que puede reintegrarse de forma segura en proyectos de ingeniería o rellenos técnicos. Pero la química no lo es todo. Para contaminantes orgánicos como el petróleo es necesario la vida, en este caso la vida microbiana. ¿Cómo logramos estos resultados? El proceso es sistemático. Primero realizamos la identificación de contaminantes para saber a qué microbio enfrentamos. Luego pasamos a la optimización de condiciones, ajustando la humedad y el pH para que el entorno sea ideal. Aquí es donde ocurre la bioestimulación. Añadimos nutrientes esenciales para que la población bacteriana local crezca exponencialmente. Y este método es el que permitió los casos de éxito. Sin embargo, la biología tiene límites. Nos enfrentamos a la recalcitrancia, sustancias como los compuestos organoclorados que la naturaleza simplemente no puede degradar fácilmente. Pero el mayor peligro es la conversión incompleta. Un proceso de remediación mal controlado puede transformar un contaminante común en una sustancia significativamente más tóxica y cancerígena que la original. Esto nos enseña que no basta con limpiar y necesitamos un monitoreo estricto de los subproductos para no crear un problema mayor al que intentamos resolver. Y para superar los límites de la naturaleza no usamos una sola técnica, sino una combinación de estrategias. Por un lado, aprovechamos la sinergia redox. Utilizamos procesos con oxígenos para degradar hidrocarburos rápidamente y procesos sin oxígenos anaeróbicos
para atrapar metales pesados durante la formación de los sulfuros. Es como jugar con la respiración del suelo, para que finalmente se monitoree y ajuste en función a las condiciones según sean necesarias, para que finalmente se restaure o se remedie la funcionalidad total del ecosistema. La biorremediación de la contaminación mediante compuestos organoclorados y la fitorremediación de suelos y sedimentos. Los compuestos organoclorados como el PCB son bifenilos policlorados. Son contaminantes persistentes en sedimentos y suelos. Los PCB son contaminantes difíciles de tratar porque su estructura varía según la cantidad de átomos de cloro. El objetivo es analizar cómo los microorganismos y las plantas pueden transformar o extraer estos residuos peligrosos mediante tecnologías emergentes de bajo costo. El problema de los organoclorados es que es un desafío de los xenobióticos, compuestos de DDT. Estos son pesticidas, PCBS, que son los aislantes en la imagen del medio, y los TCE, que son solventes. Y la propiedad crítica de esto es la estabilidad del enlace que tienen entre el carbono y el cloro. La biorremediación de la contaminación mediante compuestos organoclorados. Se ha descubierto que los PCB de los sedimentos sufren una cierta biodegradación. La degradación de los PCB depende de la cantidad del cloro y la presencia de oxígeno biaeróbica, oxidativa, y se aplica a moléculas con pocos átomos de cloro. El requisito es que se necesitan carbonos no sustituidos en posiciones orto y meta adyacentes en un anillo. Y el proceso ocurre en la hidroxilación 2.3. Esto es cuando se rompe el anillo bencénico generando un producto fácilmente degradable. La otra vía es la anaeróbica, que es reductiva. Esto ocurre cuando sedimentos sin oxígeno, mediante decloración reductiva, hace que los microorganismos anaeróbicos faciliten la eliminación de los átomos de cloro. Estos microorganismos eliminan cloros principalmente en posiciones meta y para. Esto es importante ambientalmente porque esto reduce drásticamente la toxicidad, ya que los PCB más peligrosos requieren cloros en estas posiciones. El primer ejemplo que se ve es de una degradación aeróbica de moléculas de PVC. Ahí se ve como se empiezan a separar los compuestos y genera HO y un doble enlace con el carbono y el oxígeno. Y en la segunda imagen son en condiciones anaeróbicas, o sea, sin oxígeno. Los procesos de degradación aeróbica reducen de manera significativa el riesgo para la salud de la contaminación por PCB. Entonces aquí se demuestra, este gráfico demuestra un cambio de una composición de muestra de PCB comercial después de haber residido en un sedimento con bacteria anaeróbica. Bueno, aquí se ve el antes y el después de la biorremediación. Arriba se ve que hay mucha concentración de PCB y después fue bajando en los sedimentos. Y la fitorremediación, esto es el poder de las plantas. Esto es una técnica in situ que utiliza la vegetación para tratar metales pesados y compuestos orgánicos. Aquí se ve un árbol que en la parte de arriba es donde va a liberar agua, oxígeno, va a entrar CO2 y van a salir los contaminantes porque ya que lo adquieren por las raíces. La fitoextracción es la absorción y acumulación de contaminantes en los tejidos de la planta. La bioestimulación es la liberación de estas enzimas y oxígeno por las raíces que activan a los microbios del suelo. Y la simbiosis es cuando los hongos en la raíz, que se llama las micorrizas, ayudan a degradar contaminantes complejos. Estos son hiperacumuladores también. Ciertas plantas como el Alpine pinacles puede concentrar metales como cadmio y zinc.
a niveles 100 veces superiores a lo normal. Y por último, las ventajas y limitaciones. Bueno, las ventajas es que en algunas plantas hay hiperacumulación de metales. Estas son las cuando se queman estas plantas, de las cenizas se puede extraer el metal. El árbol que se ve abajo en amarillo es un álamo. Es uno de los un ejemplo de los que absorbe el TCE y lo usan para este tipo de bioremediación y fitorremediación. Esto es a bajo costo y bajo impacto ambiental. Es estéticamente agradable y con alta aceptación pública, porque prácticamente se está aplastando un árbol. Las limitaciones es que es restringida la contaminación superficial al alcance de las raíces y no funciona bien con compuestos altamente hidrófobos, que estos se pegarían a la raíz pero no entran a la raíz. El crecimiento lento de las plantas puede hacer que el proceso sea prolongado, sí, porque para que crezca un árbol para después cortarlo es demasiado tiempo. Y bueno, hay hongos que con su relación simbiótica eh, con la planta ayudan a que estos dos procesos se hagan de forma óptima. La naturaleza de los residuos peligrosos. Un residuo peligroso es considerado como toda sustancia que puede suponer algún daño al medio ambiente, especialmente en organismos vivos. El problema que vivimos hoy es la acumulación que se puede generar en base a estos, además de su mala gestión a la hora de almacenarlos. A día de hoy, solo en Estados Unidos encontramos 50.000 sitios con residuos peligrosos y se estima que 30.000 estanques subterráneos con posibles fugas. Programas como el Superfund de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos son creados específicamente para tratar con estos contaminantes. Hay muchas sustancias tóxicas. Estas pueden venir de fuentes comerciales o de subproductos industriales. Y la clasificación común que encontramos es inflamables, corrosivos, tanto ácidos como básicos, reactivos y radioactivos, todos pudiendo llegar a ser peligrosos para la salud si se tiene mal manejo de ellos. Concluimos que la remediación de sedimentos y suelos contaminados constituye un desafío complejo que no puede abordarse mediante una única solución. Una gestión eficaz requiere considerar no solo la concentración total de los contaminantes, sino también su movilidad, la biodisponibilidad y toxicidad. Si bien las técnicas físicas y químicas pueden resultar efectivas en determinados contextos, estas suelen implicar altos costos y un impacto ambiental significativo. En este marco, la bioremediación y la fitorremediación se presentan como alternativas sostenibles, particularmente para contaminantes presentes a bajas concentraciones, aunque su eficacia depende de factores ambientales y del tiempo requerido para el tratamiento. En consecuencia, se hace necesario un enfoque integrado, sustentando una adecuada evaluación del riesgo ambiental, junto con el desarrollo científico-tecnológico y la implementación de políticas ambientales rigurosas, con el fin de proteger los ecosistemas y la salud humana. Gracias por su atención.